Estás en Metrópolis Querétaro. Muy buenos días, queridas mujeres sagradas. Feliz sábado y ya estamos iniciando noviembre. ¿Lo pueden creer? Qué rápido se ha pasado el año, aunque ha sido un año bastante intenso, ¿no lo creen? Al menos por acá se escucha que pues hemos vivido muchísimas experiencias, algunas bastante intensas, muchos cierres de ciclos y bueno, pues el año está por terminar. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlas. Espero que se estén tomando un rico cafecito, un tecito, un delicioso desayuno este sábado que es tempranito. Y bueno, pues así iniciar muy bien su fin de semana. Que sea un fin de semana muy feliz, en familia. Y si estás en solitario, pues disfrutar mucho tu tiempo, tu espacio y, ¿por qué no? También darse tiempo para compartir con las amigas y los amigos. Y bueno, pues ahora que está terminando el año, te recuerdo que pues soy la autora de un libro sobre inteligencia emocional que hice en un formato de planner, es decir, es un libro de inteligencia emocional, explicaciones sobre los 5 cerebros, sobre las reacciones emocionales, la diferencia entre emoción y sufrimiento, la diferencia entre tener autoconciencia y autoconocimiento y simplemente reaccionar. Hay varios cuestionarios, espacios para llenar y toda esta información viene en un formato que parece una agenda. La diferencia es que no tiene fechas, entonces tú puedes iniciarla hoy mismo inclusive. Entonces, este es mi hermoso libro Alba Planner, es un hijito de la pandemia, se dio al lanzamiento el 14 de noviembre del 2020 en la Torre Latinoamericana, donde nos reunimos pues muchos de mis coaches, amigos, amigas, familia, y bueno, ahí se hizo el lanzamiento de la primera edición. Esta es la segunda edición, que como todo, pues mejoradísima. Y pues te invito a que adquieras el libro Alba Planner. El costo es de 450 pesos. Tú en las diferentes opciones de librerías y de tiendas sobre cuestiones de papelería puedes encontrar algo que pudiera ser como un planner o una agenda, pero no contiene la información sobre tu inteligencia emocional, cómo desarrollarla, cómo mejorarla, cómo hacer estas meditaciones, esta respiración, cómo vivir este camino hacia lo que hoy se le llama el despertar de conciencia. Entonces, si te interesan estos temas, por favor, mándame un mensaje y con todo gusto te lo puedo llevar personalmente si estás aquí cerca en Querétaro, El Bajío, Ciudad de México, Estado de México, y si no, con todo gusto te la envío. Así que pues adquiere Alba Planner, llama hoy. Y bueno, pues también te recuerdo que tengo disponible mi guía de autorrealización personal. Esta es en formato de digital y es un hazlo tú mismo, más profundo todavía. Es como el acompañamiento del libro, es un workbook. Está diseñado para arrastrar el lápiz y creo que pues estamos a muy buen tiempo de que hagas este proceso de reflexión personal donde te prepares para iniciar un año calendario con una mentalidad diferente, con una conexión de corazón, cerebro, cerebro-corazón y el resto del cuerpo, que desarrolles con mucha puntualidad, trabajo muy fino de tu autoconciencia y desde ahí generarte una nueva vida
También mándame un mensajito y con todo gusto te la envío. El costo es de 140 pesos, así que está muy, muy accesible. Y para cualquiera de las dos opciones, si adquieres tanto el libro Alba como la guía de autorrealización, te incluyo una sesión de coaching de cortesía. Así que bueno, si te gustan estos temas de desarrollo personal, esta es una muy buena opción. Y bueno, mi querida mujer sagrada, en noviembre se recuerda el tema de la violencia contra las mujeres y actualmente pues la violencia de género, ¿no? Porque ya no es solo en temas de mujeres, sino de pues todas estas diferentes formas de expresar nuestra condición de género, y desde ahí muchas personas han vivido, siguen viviendo o hemos vivido este tema de la violencia, y quiero dedicarle el tema de hoy justo a eso, para generar pues esta conciencia y desde ahí conectar con nuestra mujer sagrada que somos, más allá de el trato que el entorno nos da, porque lo importante es cómo nos concebimos nosotras y desde ahí cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo buscamos entornos que sean favorables para nuestro bienestar, y también cómo levantamos la voz para poner límites y también para pedir ayuda. Entonces, bueno, mucho se puede decir sobre este tema. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo se ve y se vive aquí en México. Y yo te invito, mi querida mujer sagrada, a que no solo nos limitemos a escuchar, sino a accionar. La forma para mí de accionar es esta, a través de la comunicación. Sin embargo, hay muchas formas de accionar y al final de este programa comentaremos algunas de ellas. Así que te quiero dar la bienvenida a este programa Corazón de Mujer. Soy la neurocoach Araceli Alvarado, o Aracoeli en términos espirituales. Y hoy quiero que iniciemos con una pregunta. ¿Por qué seguimos viviendo en un mundo donde la violencia contra las mujeres permanece, ya no tan silenciada como antes, pero permanece? Y hoy quiero pues agradecerle a todas las chicas que desde sus formas, desde su energía, desde sus maneras y sus trincheras, han hecho más visible este tema que pareciera que hay un gran esfuerzo por invisibilizarlo. Fíjate, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha clave para visibilizar, comprender y actuar. Nosotros estamos empezando el mes, pero pues hay mucho que hablar, por eso no nos esperamos hasta que sea el 25 de noviembre para hablar de estos temas. Un poco de información. Esta fecha fue seleccionada en honor a las hermanas Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal de la República Dominicana. Ellas, como activistas políticas, fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse al régimen de Rafael Trujillo. Y desafortunadamente situaciones como esta de las hermanas Mirabal pasaron antes de esa fecha y tristemente siguen pasando. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fíjense, hasta el 93. Y el 7 de febrero del año 2000, la Asamblea General adoptó la resolución 54
134 que oficializó el 25 de noviembre como Día Internacional. Y por eso hoy en el programa hago referencia a este día. La fecha marca también el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género que concluyen el 10 de diciembre de cada año. Así que bueno, pues primero la conciencia de que estos eventos han existido, de dónde partimos, de pues el asesinato de estas 3 hermanas en la República Dominicana, y de ahí como pues aunque ha tomado muchísimo tiempo, porque de 1960 hasta el 2000 que se hizo Día Internacional, pues ¿cuántos años pasaron? 40 años. A veces a la humanidad, al mundo, le toma demasiado tiempo tomar acciones para corregir algo que es obvio que está mal y que se necesita atender. Pero no importa, porque del 2000 ahora, que son 25 años, pues ya estamos hablando de 65 años y aún existe violencia contra las mujeres todos los días. Y tristemente el entorno familiar es donde más sucede, aunque ahora también podemos y tenemos estadísticas de que esto sucede en el entorno laboral, que ya sabíamos que existía, pero bueno, ya sabes, como nos manejamos, no se hablaba mucho de esto. ¿Cuál es la magnitud de la violencia contra las mujeres en México? Pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI y su encuesta en DIREG 2021, el 70.1 de las mujeres de 15 años o más en México han vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Yo te invito a que en este momento en la sección de comentarios solo pongas sí, pongas o si quieres poner un comentario más largo, si tú has vivido algún tipo de violencia. Yo sí, y ya se los he contado. No solo una vez, sino un par de ocasiones en mi vida. Y la reflexión que me genera es que el entorno aún no se hace consciente, respetuoso, aún no ha logrado ese nivel pues de conciencia para justamente no solo a las mujeres, que es el tema, sino respetarnos unos a los otros tal y como somos. Y también tiene que ver con nosotras mismas. Hablo de mí, de esa primera vez en donde viví violencia. Y es que tampoco tuve el valor de gritar, de pedir ayuda, de poner límites, de no temer a ser expuesta, sino más bien tener una fuerza personal mucho mejor desarrollada en mí para poder poner límites a esa persona que acabó violentándome. Entonces, hoy yo te invito a que si conoces a una mujer que te das cuenta o te ha dicho o te ha compartido que vive algún tipo de violencia, más que juzgarla y decirle, ay, pues cómo no se mueve de ahí, o cómo es que no tiene la fuerza de poner límites o de cuidarse a sí misma, haz bien, ofrécele un espacio seguro, dale contención, escúchala sin juzgarla y desde ahí invítala a que tenga esta valentía de salirse de ahí, de poner límites, de no temer a ser expuesta y que esto de ser
vista por otros como una mujer que ha sufrido violencia, sea más bien una estrategia para parar la violencia que está viviendo, ¿no? Entonces, 70% de las mujeres mayores de 15 años, o sea, si cuando tú te reúnes con tus amigas y son 10, 7 de ustedes han vivido algún tipo de violencia, no necesariamente física o sexual, puede ser verbal, psicológica, de muchas maneras que acaban afectándonos. Otra estadística importante, en el mismo estudio de INEGI, el 42.8% de las mujeres reportaron haber sufrido violencia en los últimos 12 meses. Más del 40% de las mujeres está viviendo violencia en lo que es el periodo de menos de un año. Entonces, dentro del mismo grupo de amigas tuyas, si son 10, 4 de ustedes vive algún tipo de violencia y puede ser dentro de casa o puede ser en su entorno laboral principalmente. Así que sé sensible. Si tú tienes la fortuna de vivir en un entorno mucho más amable y agradable, de nuevo, ayúdale a tener un lugar seguro donde darle contención. Si puedes referirla a lugares, espacios como Casa Corazón Sagrado, como el Clan de Mujeres Sagradas, donde habemos varias mujeres medicina de diferentes medicinas que con todo gusto podemos recibir a ti o a esa mujer, a esa adolescente, a esa mujer adulta mayor que puede estar viviendo en un entorno de violencia tenso, de falta de respeto. Dile que se acerque a nosotros. Dile que se acerque a mí. Yo de mil amores, con todo gusto, puedo darle ese apoyo, esa contención, esa plática, esa escucha sobre todo. Y claro, dependiendo del tema, pues referirla a las instituciones o a las personas correctas que le pueden hacer mucho más de apoyo, servir de apoyo. En términos de tipo de violencia, pues hay un 51.6 de violencia psicológica. Fíjense, yo la viví durante varios años y es bien interesante porque no te tocan un pelo, pero hieren hasta lo más profundo de tu ser con sus palabras y sus acciones. También 49.7% viven de violencia sexual y 34.7% violencia física, que es evidente, y hay otra violencia mucho más silenciosa, pero igual de violenta y de fuerte, que es la económica y patrimonial. 27.4% de las mujeres viven esa violencia alrededor del dinero, de su seguridad económica y de su patrimonio. ¿Cuántas mujeres se mantienen en relaciones complicadas, difíciles, porque creen que no tienen la capacidad de sostenerse económicamente a ellas y a sus hijos? Sin embargo, pues de nuevo hago referencia a estos grupos. Sabemos muchos y más en Querétaro es maravillosa la cantidad de grupos de mujeres, muchas orientadas al networking, pero también hay muchos grupos que seguramente pueden darte contención, como lo hacemos en el Clan de Mujeres Sagradas. Y por supuesto que si te acercas a nosotras, pues desde ahí estaremos activando desde el amor a tu mujer sagrada. También hay otros ámbitos, por ejemplo, la violencia en el ámbito comunitario es del 22.4%, en el ámbito laboral del 20.8% y en relaciones de pareja 20.7%, como los más prevalentes en los últimos 12 meses. ¡Wow!
Y bueno, un ejemplo donde se da este tema de la violencia con más prevalencia y que, bueno, pues tenemos que reconocer que así existe. En el Estado de México hay un 78.7% de prevalencia de violencia hacia la mujer a lo largo de su vida. Le sigue en segundo lugar y casi igual del porcentaje Ciudad de México en 76.2%. Y no lejos de esto, y tristemente, el estado de Querétaro con 75.2%. Estas cifras nos muestran que la violencia no es un caso aislado, es un fenómeno extendido que atraviesa nuestra sociedad y que está muy cerca de nosotras, aquí en Querétaro, en Ciudad de México y el Estado de México. Por eso inicié esta conversación diciendo, no basta con que escuches del tema, no basta que en este mes escuches con más frecuencia sobre este tema. La pregunta que quiero que te lleves es ¿y qué puedes hacer tú al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer desde el clan Mujeres Sagradas al respecto? Fíjate, imagina una mujer de 30 años que trabaja en una empresa y que ha vivido en los últimos 12 meses violencia económica que le controlan el dinero y psicológica porque continuamente a través de la palabra la desvalorizan. Aunque no haya sido golpeada, esta violencia reduce su autoestima, satura su salud mental y la aísla socialmente. No nos quedemos solo mirando, ¿de acuerdo? Muchas de nosotras ya sabemos de qué va esto y contagiemos desde el amor, desde la compañía, desde la escucha, nuestra fuerza de haber vivido esas experiencias y haber encontrado cómo salir de ellas, la resiliencia, la valentía, la fuerza personal para que esas otras mujeres que hoy actualmente lo viven puedan salir de ahí. Otro ejemplo, piensa en las víctimas de feminicidio, la forma más extrema de violencia de género donde el asesinato ocurre por el hecho simplemente de ser mujer. En México, aunque los datos oficiales varían, las organizaciones civiles señalan que la tasa por cada 100,000 mujeres se sitúa en el alrededor de 1.4 o más. Y desde aquí quiero mandarle un abrazo fuerte a todas esas madres que buscan a sus hijas, a todas esas madres que llenan las calles con sus lágrimas y sus gritos, a todas las madres que piden, madres y padres que piden justicia y que las vemos ahí en el 8M vestidas de morado y que este año hubo un papa en particular que se ganó el apoyo de todas esas madres y jóvenes cuando decía no se olviden de mi hija. Pero quiero decir que este tema ahora, si antes me toca mucho, mucho más, me pone muy sensible porque tiene poco que descubrí a través de las redes que una mujer a la que quiero, que admiro, que en un momento de mi vida caminamos juntas, su hija, Ana María, fue violentada por el exnovio al grado de asesinarla. Así que justicia también para Ana María y un abrazo para Jimena y toda su familia, porque ya cuando lo ves tan cerca, es inevitable sentir una rabia y una impotencia y conmoverte y preguntarte cómo puede seguir pasando esto. Y ya para cerrar, pues, ¿qué podemos hacer como comunidad? ¿Qué podemos hacer tanto como mujeres en nuestras familias, con nuestros hijos y especialmente con nuestras hijas, para las que tienen pareja,
con sus parejas, en el entorno más cercano a nosotros que es la familia, pero desde ahí hacer una ola fuerte, poderosa, expansiva de amor y de respeto, sí, a las mujeres, a nuestras niñas, a nuestras preciosas princesas, pero también sensibilizando a los varones y a toda la comunidad para que esto permee profundamente en las comunidades, las colonias, los entornos de convivencia social y, ¿por qué no? Por supuesto, a las empresas, las industrias, las fábricas, las tiendas, las centrales de abasto, donde esa fuerza femenina cada vez es más grande, de más volumen, cada vez somos más las que por alguna otra razón decidimos estar ahí en el ámbito económico, social y sensibilizarnos, porque antes decíamos que toda esta violencia de género solo es hombre para maltratar a la mujer, pero ya sabemos que también las mismas mujeres podemos ser bastante duras y violentas con las otras mujeres, lo cual pues a mí en lo personal no me concibe cómo puede esto suceder, pero sí sucede y de ahí el término de sororidad. Pero también pues cómo le enseñamos a nuestros hijos a respetar a las mujeres, cómo nos damos a respetar con nuestras parejas, con nuestros padres, tíos, hermanos, porque la violencia, especialmente sexual, que vivimos las mujeres es principalmente en la familia, en con los que compartimos techo, los primos, tíos y los padres. Vamos a cerrar con estas acciones que podemos hacer para prevenir y enfrentar esa violencia. Primero, pues informarte y reconocer los signos de violencia, desgaste emocional, el control del dinero, el aislamiento, las amenazas, el maltrato, pero también pues hay otras señales o otras acciones. Hablar y compartir, romper el silencio es el primer paso y por eso este programa a mí personalmente me mueve muchísimo y voy a seguir hablando del tema a lo largo de este mes. Espero que tú me acompañes y también te atrevas a ser valiente y desde el respeto y desde el amor y desde la armonía a hablar de este tema. Si conoces a una mujer que está viviendo violencia, ofrécele tu escucha, apoyo, compañía, vela desde la compasión, llámame, tráela a Casa Corazón Sagrado, acércala al clan de mujeres sagradas o a esos grupos donde saben profesionalmente darles contención. Fortalecer redes de apoyo para mujeres víctimas, para familiares, para todas esas mujeres que ocupan aprender a cuidarse a sí mismas. Algo que aprendí hace muchos años cuando estudié este tema de inteligencia emocional fue una frase que me ha ayudado mucho y es: para cuidarme me tengo a mí. Yo no me pongo en un lugar donde corro peligro. Yo tomo decisiones porque soy mi prioridad. Me salvaguardo a mí misma de cualquier riesgo, ya sea en un lugar con las personas o los entornos inadecuados, salgo de ahí. Denunciar y acompañar. Conoce el canal, la línea del 911, la línea de la mujer que es 800-108-0800 en México y ubica las diferentes instancias estatales y nacionales. Por ejemplo, aquí el Instituto de la Mujer local, ¿no? Promover ambientes laborales y comunitarios seguros, políticas de cero tolerancia a la violencia de género, protocolos claros y la capacitación de todo el personal. Elimina mitos y estereotipos de género, evita cuestionar o usar frases como
pues si sales es por gusto, a la mujer le toca aguantar, es cosa de pareja, etcétera, ¿no? Y como te decía, cuídate a ti misma, cuídate, revisa cómo estás viviendo tus relaciones, cómo pones límites, cómo está tu autoestima, tu autoconciencia. Recuerda que mereces vivir una vida libre de violencia. Así que te invito a preguntarte, ¿qué puedo hacer esta semana para que la violencia no tenga lugar en mi entorno? ¿Qué voy a decidir o hacer diferente? La violencia contra las mujeres no es un destino inevitable. Cuando las visibilizamos, cuando la hablamos, cuando actuamos, abrimos espacio para el cambio. Gracias por acompañarme hoy. Te invitamos a seguir este tema en los siguientes programas de este mes de noviembre y te invito para que tomes acción y te acerques al clan de Mujeres Sagradas y a nuestras actividades de Casa Corazón Sagrado. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana y si este programa te parece interesante por el tema y las reflexiones, por favor compártelo, sígueme en mis redes sociales como Neurocoach Araceli en todas las redes y ponle me gusta y déjame algún comentario en este programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Estás en Metrópolis Corea.